el factor decisivo en la política venezolana sigue siendo el petróleo. Era y sigue siendo el petróleo. Prácticamente el origen de todos los conflictos en Venezuela. La caída de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, tiene que ver con el problema petrolero. En consecuencia, cuando el presidente Chávez llega a Miraflores, me designa ministro, pues comenzamos a tomar ciertas medidas. Una de las medidas que recuerdo mucho fue la rescisión del convenio que se tenía, el contrato que se tenía con varias empresas para la explotación del gas en el noreste del país, porque bueno, no cumplieron con los términos que establecía allí, y cumplido el plazo para el cual se había firmado el convenio, a fin de que se iniciaran operaciones de explotación del gas, no lo hicieron. Entonces yo, que me había opuesto a ese contrato en el Congreso, pues como ministro, procedí a la rescisión del contrato. Los cambios, yo tuve que salir a la OPEP, ocupé la Secretaría General de la OPEP. Ocurrieron progresivamente cuando el presidente Chávez decide elevar de nuevo las regalías petroleras del 1% al 16,2%. Eso ya de nuevo entonces provoca un efecto en las empresas petroleras y en sus agentes internos que estaban alojados aquí en PDVSA. Y en la medida entonces en que se aprueba una nueva ley de hidrocarburos y se modifican el impuesto sobre la renta hacia arriba, pues por supuesto que el ataque cada vez se hace más feroz contra el presidente Chávez, y se llega a tal grado que terminan con el golpe de Estado de abril de 2002. Como consecuencia del golpe de Estado, el presidente Chávez, yo vine de inmediato para acá y me reuní con el presidente Chávez. Ayer me pidió que ocupara el cargo de presidente de PDVSA, cargo que yo no había querido nunca, porque incluso cuando inmediatamente después de las elecciones me planteó que asumiera la presidencia de PDVSA, yo fui partidario de ocupar mejor el ministerio, porque siempre he sostenido que es el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, el que debe dictar las políticas, debe ejercer el control de la industria, porque es el Estado, pues una industria del Estado. Y por eso, pues, no, digamos, en la primera experiencia que tuve, fui directamente al ministerio y comenzamos precisamente a definir esas políticas. Es en la gestión de Rafael Ramírez cuando vienen estas medidas y viene el conflicto. El conflicto, el golpe de Estado, pues tiene, como ya lo dije, un claro origen petrolero. Es decir, en fin de cuentas, ¿dónde está el conflicto permanente? ¿En cuánto pagan las empresas por regalías? ¿Cuánto pagan por impuestos? ¿Cuál es la participación de las empresas en las empresas mixtas? ¿Cuál es la participación accionaria en las empresas mixtas? ¿Y cómo se resuelven las dudas y controversias y los conflictos que puedan surgir entre la industria y las compañías petroleras? Esa es la esencia del problema. Incluso lo que hoy vemos, los conflictos que hoy vemos, tienen como esencia, como razón fundamental, esencial, esos 4 factores. Para entender lo que ocurre en Venezuela hay que estudiar eso. Ahí está la esencia del problema. No es si hay o no hay democracia, si un ministro es tal o cual cosa, o el presidente, nada de eso. El problema se llama petróleo, y dentro del petróleo, regalías, impuestos, participación accionaria y solución de controversias. El conflicto interno es un conflicto por la distribución del ingreso, y principalmente del ingreso petrolero. ¿Qué hizo el presidente Chávez? Invirtió la relación de la distribución del ingreso, que cada vez era mayor remuneración para el capital y cada vez menor remuneración para el trabajo. El presidente Chávez fue incrementando las remuneraciones al trabajo. Eso
es público y notorio, así que no tengo que ahondar mucho en el tema. Dedicó cada vez mayores recursos del Estado a resolver el problema social, el problema de la pobreza, el problema de la alimentación, el problema del empleo, en fin, toda esa gama de problemas que han venido castigando durante muchos años el sector mayoritario de la población. Me decían los ministros de la Economía recientemente que en estos 15 años se han dedicado 634.000 millones de dólares a resolver el problema social. Y era un problema de tal dimensión que a pesar de todo lo que se ha hecho, aún queda un porcentaje de pobreza, aún quedan problemas considerables por resolver. Pero no hay duda de que en el caso de la educación se dio un salto enorme, igual que en el caso de la salud y en otros ámbitos del problema social.